A nivel Rosario, más cerca. Estamos en Más Cerca, se lo habíamos prometido. Chanel Rosa Chupani es el director del Servicio Nacional de Salud. Puso en su cuenta de Twitter hace poco que tenía unas libras menos, además de que estaba durmiendo muy poco a propósito de su función y de la emergencia del país con el coronavirus. Ya parece estar un poco más tranquilo, parece que ya, ¿verdad?, agarró por los cuernos la situación. Pero para Más Cerca es un placer tenerle con nosotros, señor Rosa. A usted. Buenas noches, ¿todo bien? Bien. Todo bien, todo bien. Si el RC me quita el mute, me puede escuchar, Chanel. Ya. Él está escuchando. Él está escuchando. Ya está. Allá en el estudio. Sí, en los varios estudios que tenemos. Sí, don Chanel, hemos escuchado a varias personas decir que podemos celebrar con relación al comportamiento que ha llevado las autoridades con el coronavirus, con relación a la reacción y todo lo que hemos podido mitigar. Usted como actor de primer nivel, ¿en qué posición estamos? ¿Está la República Dominicana ya en condición de sentir un poco de respiro con relación al avance de la pandemia del coronavirus? Bueno, ustedes saben, y hoy, por ejemplo, con los números que ha dado el ministro, no estamos todavía en una situación donde tenemos, lógicamente, el virus circulando a nivel ya nacional, a nivel local, en todas las provincias del país, y por lo tanto es importante, y eso es un error que se podría estar cometiendo si nosotros bajamos la guardia. Incluso en países donde la epidemia comenzó primero que el nuestro, la OMS ha recomendado que no se baje la guardia, que se mantengan las medidas de distanciamiento físico, de aislamiento y de cuarentena. Hoy el presidente de la República ha reiterado mediante decreto las medidas que ya se han tomado hace algún tiempo. Por lo tanto, si bien es cierto que hemos avanzado en algunas regiones del país, también es cierto que es importante no bajar la guardia, es decir, mantener las medidas de aislamiento, porque en tanto en cuanto podamos nosotros mantener esas medidas, y sobre todo que no sabemos cuáles serán las repercusiones que tendría en este momento el caso, la actividad que pasó en Puerto Plata el domingo pasado, que como ustedes saben, hubo un desborde de personas en las calles de esa población, donde asistieron personas no solamente de Puerto Plata, sino también de comunidades vecinas. Entonces nosotros no sabemos el impacto que eso va a tener. Si bien es cierto que hemos progresado, por ejemplo, la provincia de Duarte ya reporta mucho menos casos y muertes e ingresos hospitalarios, pero sin embargo nosotros estamos teniendo casos y esperamos casos en Puerto Plata. También en el este del país, si ustedes analizan el mapa de los casos que reporta el Ministerio de Salud Pública, también tenemos casos que antes no teníamos en alguna comunidad. Entonces, en lo que hay que seguir afianzando las medidas que hasta ahora se han tomado, pero sin que eso implique bajar la guardia bajo ningún concepto. Señor Chupani, no solamente tenemos la situación del coronavirus, persisten situaciones de salud como dengue y como malaria. ¿Cuál es la situación en esos dos extremos y cuáles son las medidas que se están tomando desde los hospitales? Porque tenemos entendido que todas las consultas están paralizadas excepto las emergencias. Entonces, ¿cómo se está dando este comportamiento? Sí, es importantísimo resolver esa pregunta porque me permite aclarar algunas cosas. Primero, hacer un llamado a la población que siga asistiendo a los centros de salud de primer nivel y hospitales, sobre todo mujeres embarazadas, población con alguna comorbilidad, personas que sufren diabetes, hipertensión, mantener los esquemas de vacunación de los niños. Nosotros tenemos todos los centros de vacunación abiertos en prácticamente todo el país hasta las 4 de la tarde, y tenemos también consultas en el primer nivel y en los hospitales. Incluso no tenemos hospitales en el Distrito Nacional y el resto de Domingo solo que no reciben casos COVID, sino que solo están destinados para eso. Por ejemplo, el Hospital Moscoso Cuello, que es un hospital, el Hospital de Malta, demanda del Servicio de Salud del país, solo está destinado para este tipo de demanda. Porque, como usted bien señala, además de este virus, también tenemos otras enfermedades. Tenemos el caso del dengue y que circula este año. También hemos tenido muchos casos de dengue, y que por supuesto conjuntamente con los ayuntamientos, que juegan un rol fundamental en la prevención del dengue, también es importante. Ahora que tenemos también alcalde nuevo,
alcaldes nuevos en una parte importante de las comunidades del país, de los municipios, también que nos apoyen y se integren a esa labor que tiene que ver con el dengue. Pero sí reiterar que, porque hemos visto también un descenso de las visitas, de las consultas, reiterar que, por ejemplo, el hospital Benito Calvet, que es un hospital que solamente está destinado en Santo Domingo Oeste para recibir personas que no tengan COVID, sino ese grupo de personas, de usuarios que he mencionado anteriormente. Entonces es importante eso. O sea que los hospitales solo están esperando a los pacientes. Así no, y nosotros igualmente. Nosotros hemos iniciado esta semana también una especie, le hemos llamado teleseguimiento. Nosotros estamos con la base de datos que tenemos de personas que habitualmente visitan la unidad de atención primaria. Ya hemos comenzado personal de salud, médicos fundamentalmente, que están dedicados a llamar a esa persona, a darle seguimiento, para que retiren sus medicamentos también. En algunos casos esos medicamentos están siendo llevados a sus casas. Señor Chanel, ¿qué pasa con el tema de los incentivos? Se anunciaron incentivos de 5,000 y 10,000 pesos para prácticamente todo el personal de salud. Todo el personal que está trabajando. Exacto, el personal que está de salud, pero que está trabajando. Sí. Entonces, ese incentivo se ha dado real y efectivamente a todo el personal. Sí, justamente hoy se está pagando el incentivo a 33,000, alrededor de 33,000 personas del Servicio Nacional de Salud, y por otro lado también el Ministerio está haciendo lo mismo y las Fuerzas Armadas. Así que nosotros estamos pagando. Recuerde que se había dicho que era un incentivo para los meses de abril y mayo, y justamente en el mes de abril estamos haciendo el primer pago y el segundo pago se hará en el mes de mayo. Sí. ¿Qué cantidad de personal se ha beneficiado? Alrededor de 33,000 personas. Pero, don Chanel, entonces los médicos que están por ejemplo, en los centros de atención primaria, los que están también, en hospitales, también sí, todos los que están prestando servicio en este momento, no importa que no sea COVID. No solamente los médicos, sino también, eso es muy bueno, claro, las enfermeras, bioanalistas, personal farmacéutico y también el personal administrativo que ha estado ahí, por ejemplo. A mi casa no ha llegado, don Chanel. ¿Oye? ¿Cómo? A mi casa no ha llegado el incentivo. Bueno, se está pagando hoy. Sí, exacto, se está pagando hoy. Y nosotros tenemos, les decía, no solamente el personal de asistencial, sino también el personal administrativo, camilleros, personal de seguridad, de limpieza, que ha estado asistiendo puntualmente a los hospitales, también tendrán su incentivo. Don Chanel, hay una persona que me escribe a través de las redes, dice que un familiar suyo llegó desde Puerto Rico en un vuelo ferry y que esa persona ingresó con las cenizas de su madre y lo llevaron a un centro de cuarentena, como es normal, con las cenizas de su madre. ¿Qué puede hacer esa persona para que alguien pueda retirar las cenizas? Y notificarla. Bueno, los centros de aislamiento están bajo la responsabilidad del Ministerio de Defensa. Entonces, bueno, es importante que esa persona notifique al militar que está encargado de ese centro para que se produzca ese retiro. Eso es importante que se lo notifique. Señor Chupani, me han llegado denuncias de que de los medicamentos para la enfermedad con lupus. Tengo una persona conocida que fue al hospital de Higüey para, con su indicación, intentar adquirir ese producto. Ella es paciente de lupus, pero la persona que estaba ahí le dijo que eso está solamente destinado a los pacientes COVID. No, que no habría que entregarle nada. Es importante esa denuncia, Marisol, porque nosotros estamos reiterando, los directores de hospitales. Yo incluso le escribí en las redes sociales, di mi número de teléfono, porque ese medicamento que ha desaparecido de las farmacias, prácticamente nosotros no hemos comunicado también con las sociedades, con las asociaciones de pacientes, para que se indique que ese medicamento está disponible en todos los hospitales del país. Y quiero aprovechar este medio para reiterar de nuevo, nosotros hemos despachado más de 200,000 tabletas de ese medicamento en todos los centros del país. Es gratis, no tiene que hacer ningún pago y se destina no solamente a personas con COVID, sino y sobre todo a personas con lupus que tienen que tener ese medicamento y que ya lo usan tradicionalmente. Los únicos requisitos que estamos pidiendo es que tiene que llevar la indicación de su médico. Pero igual, si esa persona tiene una indicación de meses anteriores, igual
Entonces es un tema que yo voy a tomar en cuenta para comunicar con el hospital para que se corrija la situación. Hay otros pacientes, sobre todo los pacientes que se dializan, al menos de aquí, del Distrito Nacional, donde está disponible un llamado corredor de la salud y que en este momento no está funcionando, pero tampoco está funcionando la OMSA ni el metro. Entonces, el tema del transporte es un verdadero tema. ¿De qué manera el servicio puede asistir a esos pacientes? Mira, nosotros estamos en este momento, porque ya nosotros trabajamos primero con la Asociación de Pacientes que se dializan, que es una agrupación muy activa, y no estamos trabajando en establecer un mecanismo de transporte. Ya se han identificado los centros donde se está dando esa atención, y alrededor de esos centros vamos a establecer, no solamente en el Distrito Nacional y en Gran Santo Domingo, sino en cada uno de los centros del país donde actualmente están dializando esa persona, y que sabemos que esas 3 veces a la semana que van no tienen transporte. Nosotros estamos estableciendo ya conjuntamente con ellos esas rutas para poderlo llevar, esperar que termine su tratamiento y luego llevarlo a su casa, porque hasta ahora la verdad que eso ha sido un problema y nosotros no podemos permitir que por un tema de transporte esas personas descuiden su tratamiento, que deben, reitero, llevar 3 veces a la semana en esos hospitales. Y previendo eso, estamos ya diseñando ese mecanismo, reitero, no solamente en el Distrito Nacional, sino también en todas las provincias donde ¿Cuándo se presume usted que estaría lista esa? No, ya para el lunes, nosotros tenemos que tener listo ya durante este fin de semana. Nosotros trabajamos igual el fin de semana, y aquí todos los días son iguales. Entonces trabajamos el fin de semana y esperamos ya que el lunes esté disponible ese mecanismo. Para los pacientes, disculpa Dari, para los pacientes saber si ya está habilitada y qué bus le toca, ¿a dónde llamarían? ¿Al servicio? Nosotros vamos a abrir una línea en la asterisco 462 solamente para este tema. Bueno, y quiero aprovechar porque en esa es la línea 462. Por la opción 1 está toda la información de los medicamentos, de la hidroxicloroquina. O sea, que la gente puede llamar ahí y ahí tiene toda la información de los hospitales donde se están ofreciendo, de los requisitos que tienen que llevar. O sea, que eso es importante. Nosotros en esa misma línea vamos a abrir también una opción para que las personas que se realizan puedan también recibir toda la información a través de esa misma línea. Don Chanel, una de las grandes interrogantes son el seguimiento que se le están dando a los pacientes que son positivos, asintomáticos y que están autoaislados. Sí. Que son personas que están en la vecindad, van al colmado, van al supermercado, van al banco, y una muestra de ello fue de que muchos contagiados estaban en la marcha de Puerto Plata, en la peregrinación de Puerto Plata. ¿Qué tipo de controles está aplicando la autoridad para dar seguimiento a esos pacientes que son positivos, asintomáticos y que están en los bares? Miren, en ese sentido hay 2 tipos estamos trabajando con 2 tipos de pacientes. Hay personas que están asintomáticos o tienen síntomas leves, que le dan seguimiento, pero que tienen posibilidad de aislarse dentro de su casa. Esa persona se aíslan de su casa, tienen que tener una habitación con un baño y no deben salir de ahí. El otro tema es personas que no tienen esa posibilidad y esa persona se llevan a un centro de aislamiento que también está bajo la responsabilidad tanto del Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa y el Servicio Nacional de Salud. O sea, nosotros, estas instituciones tienen cada una funciones en esos centros de aislamiento. Y efectivamente, nosotros en Puerto Plata habían cientos y algo de personas que estaban en aislamiento domiciliario, y el domingo muchas de esas personas, no sabemos qué cantidad, eso es el trabajo que se está haciendo ahora del ministerio, fueron a la marcha, porque lógicamente si la marcha era para curarse, lo más lógico que desde el punto de vista de muchas de esas personas asistieran a las marchas. Entonces es un tema que nosotros ustedes saben también que nosotros hemos tenido dificultades porque hay muchos lugares donde la población ha tratado de impedir que se instalen centros de aislamiento. Uno de esos casos es Puerto Plata, donde el martes pasado tanto el ministro de Salud y nosotros estuvimos allá para establecer en Montellano y en Cabarete, en ambos lugares, centros de aislamiento. Lógicamente en Cabarete hubo una protesta de muchas de las personas, pero el centro se va a instalar allá. Y de hecho ya ustedes saben que nosotros esperamos, si la epidemiología no falla, esperamos que para la próxima semana aumenten los casos en Puerto Plata. Entonces esos centros de aislamiento en esos casos
se van a utilizar. ¿Cuántas pruebas se están realizando en Puerto Plata en este momento? No te podría decir. Mira, bueno, un tema importante lo de Puerto Plata. El Ministerio de Salud, que es quien lleva a cabo el tema de las pruebas, y había informado que en este momento no era posible masificar la prueba como se pedía, porque todavía las personas que participaron el domingo en la actividad no tenían la suficiente carga viral que podría dar positivo a esa persona. Podríamos tener falsos positivos, falsos negativos. Entonces, lo que se ha seguido aplicando las pruebas con personas que antes ya se habían identificado como positivo o sospechoso o contacto de sospechoso o de positivo. Ahí se siguen aplicando las pruebas. En Puerto Plata, hoy, por ejemplo, nosotros enviamos 2 ambulancias. Hay 3 ambulancias más adicionales que tenía Puerto Plata. Igualmente se están llevando 5, se van a instalar 9. Ahora mismo hay 11 en el sector público. 11 ventiladores. Vamos a llevar esa cantidad hacia 20 ventiladores. Y todo lo que se pueda hacer para ampliar la capacidad de respuesta del sector público se hará durante toda esta semana, que es como el margen que tenemos antes que llegue la próxima semana y nosotros podamos comenzar ya a aumentar los casos, tanto de Puerto Plata como de municipios vecinos. Chanel, ¿cuándo ustedes van a intervenir la cárcel de Najayo? Que hay reporte de casos. Luego de aquellos primeros 8 casos, sí, se han seguido reportando casos al interno. Bueno, usted sabe que la intervención de la cárcel la hace el Ministerio de Salud Pública conjuntamente con la Procuraduría de la República. Nosotros damos apoyo en cuanto a asistencia de salud. Yo no tengo información. Bueno, ustedes saben que la primera cárcel que se intervino fue la cárcel de La Victoria, donde ya tenemos un buen tiempo que hay un control de los brotes que se detectaron en esa cárcel. No tengo todavía conocimiento de las cantidades y las acciones que estaría haciendo la Procuraduría en la cárcel de Najayo, pero me imagino que se va a seguir el mismo protocolo que se usó en La Victoria, que fue básicamente separar los casos positivos, sospechosos, su contacto, de las personas que no habían tenido contacto con ninguno de los privados de libertad, que no habían tenido contacto con ninguno otro de los sospechosos o casos que ya que se comprueben como positivos. Señor Chupani, ¿qué cantidad de dinero adicional, obviamente, no estaba sí, visualizado cuando se hizo el presupuesto, pero entonces, ¿qué cantidad de dinero ha invertido el Servicio Nacional de Salud en el tema del COVID-19? Y a su vez le pregunto por qué algunos centros habilitados a propósito del COVID, como un centro en San Francisco de Macorís, no están funcionando, están sí, ahí, pero no han llevado ningún paciente. Sí, así es. Bueno, primero tenemos que aclarar, en emergencia uno se prepara para lo peor. Hay una duda que teníamos, que esa duda ya la disipamos. ¿Qué hacemos? Que nos llegue un desborde de los centros de salud y que no tener cama, o tener la cama y que la cama no se use. Entonces siempre es importante, y lo digo a propósito del hospital también de La Vega, que donó el PRM, su candidato presidencial, que como yo he aclarado en otras oportunidades, no se está usando igual que de San Francisco de Macorís, porque en este caso nosotros todavía no tenemos necesidad de usarlo. En La Vega ha habido casos importantes, pero hasta ahora la circulación ha sido a nivel de clase media. Si yo, por ejemplo, veo, y lo he hecho en varias oportunidades, los casos de La Vega, donde están en este momento ingresados, están fundamentalmente en centros privados de salud. Nosotros hemos tenido 40, 45 pacientes ingresados, pero igual, nosotros, y también en el caso de San Francisco de Macorís, nosotros recibimos una petición de las autoridades de salud de San Francisco, donde ellos plantean ya utilizar ese hospital para COVID, solo para COVID, el hospital regional de San Francisco de Macorís, que sigue siendo un hospital ya para atender a toda la demanda, dado que nosotros solamente teníamos ayer 14 personas ingresadas como positivos o sospechosos en el hospital San Vicente de Paúl. Respecto a los recursos que nosotros hemos gastado, nosotros no tenemos todavía porque esos recursos, recuerden que vienen asignados directamente de la Presidencia de la República, la Dirección de Presupuestos. Sí, debo decirle que, por ejemplo, los incentivos de este mes son más de 230 millones de pesos que el Estado Dominicano está invirtiendo en esos incentivos. Igualmente, por otro, hay también gastos que se han hecho por otras instituciones, como por ejemplo la compra de la hidroxicloroquina, ese tipo de cosas. También ha habido donaciones importantes que se han recibido a través de la Comisión Presidencial. Pero lógicamente, bueno, también debo decir que nosotros hemos designado más de 1.800 personas en este mes, en estos 2 meses,
para atender, porque ustedes saben que muchas de las personas se retiraron de los servicios por diferentes razones, por el tipo de edad, de enfermedades persistentes, o sea, personas diabéticas, hipertensas, asmáticas, se retiraron y hubo que suplir esas necesidades de personal que tenían. Que además se va a necesitar siempre, porque siempre se va a necesitar enfermeras, y sobre todo enfermeras, bioanalistas, etcétera, y médicos de grandes especialidades que hemos designado. Señor Chanel, en aquellas provincias donde todavía no hay un brote y que probablemente no hay centros de salud, como es el caso de Neiva, donde no hay hospital porque el hospital está demolido. Gracias a Dios no tiene casos relevantes, pero pudiera haber un brote. ¿Qué medidas ustedes están llevando a cabo para poder enfrentar una posible emergencia? Hay varios temas en el sur que afortunadamente no hemos tenido, excepto el caso de Huechío, que sí ha habido un brote importante, pero el resto del sur no hemos tenido casos importantes. En el caso de Neiva, como usted bien refiere, no hay en este momento el hospital prácticamente está en su etapa final. Pero mientras tanto, nosotros OISOE entregó al Servicio Nacional de Salud el hospital Jaime Mota de Barahona. Igualmente se está rehabilitando el hospital Jaime Sánchez, también de Barahona. Eso, unido al hecho de que nosotros estamos distribuyendo, comenzamos desde ayer 40 ambulancias que se van a integrar a todo el sistema de salud en todo el país. Entonces, eso es importante para los traslados. Prácticamente en todas las provincias y algunos de sus municipios. ¿Y no es mejor, don Chanel, contratar una clínica privada de esa localidad y tenerla como una especie de podría ser una opción también, y la hemos estudiado. Porque de allá a Barahona, de allá a Barahona. Sí, esa es una opción también que se ha estudiado y que hemos recibido también ofertas en ese sentido. Entonces, esa también, reitero, es una opción que podría tomarse en consideración. Bueno, muchísimas gracias, don Chanel. Cada vez que uno habla con usted, decirle que llegó el incentivo a la casa. Bueno, excelente. Hoy se va a cenar con camarones. La doctora cobró ya. Hoy se va a cenar con camarones en la casa de Dari. Don Chanel, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Más Cerca. Hay una segunda parte de esta entrevista. Nos preguntamos cuándo se va a mezclar el COVID con las otras especialidades, porque no nos vamos a quedar con hospitales aislados, ¿verdad? ¿Ustedes tienen un calendario para eso ya? Sí, nosotros tenemos, fíjate, ahora mismo nosotros tenemos 2.856 camas de las 8.000, casi 9.000 camas que tenemos en el país. Nosotros tenemos, como dije inicialmente, hospitales que solo reciben pacientes con COVID, hospitales que no reciben pacientes con COVID, hospitales que tenemos las dos, por ejemplo, el hospital Ricardo Limardo en Puerto Plata, recibe pacientes. Está dual. Exacto, está dual. Pero todo dependerá a nivel de cómo se comporten la enfermedad, el virus se comporte en las diferentes zonas del país. Es decir, no son las mismas medidas que tomamos, por ejemplo, en Elías Piña, que estamos tomando en Puerto Plata o en Santiago o en el Cibao, que hasta ahora ha sido el epicentro de la pandemia, vamos a decir. Desde la provincia de Duarte, nuestra provincia, hasta ya Salcedo, La Vega, Puerto Plata. Es que ha sido así. Es que Chanel es de San Francisco también, gente buena para todo el país, ¿eh? San Francisco tiene mucha gente. Claro que sí, don Chanel. Muchísimas gracias. Chanel Rosa, director del Servicio Nacional de Salud, nos ha acompañado. De los mejores funcionarios que tiene la República Dominicana. Dígalo duro. A nivel Rosario Más Cerca.